Vamos a realizar la simulación en AspenHysis. Primeramente vamos a simular una columna ideal. Luego, con esos datos vamos a simular una columna real o riguroso. Insertamos componentes, primeramente benceno, luego el componente tolueno y por último el xileno, ortoxileno. Luego añadimos el paquete termodinámico, el paquete NRTL, y nos vamos a panel de simulación. Agregamos una corriente y lo nombramos cociente mezcla. Vamos a agregar la temperatura 190, una presión de 20 psi y el flujo molar de 766 kmol. Agregamos la fracción 0,35, 0,37 y por último 0,28. Validamos. Ahora vamos a agregar la columna ideal. Buscamos y añadimos la columna ideal. En parámetros, componente liviano por el fondo benceno y componente pesado por el tope tolueno. Para ambos 0,005 para benceno y 0,005 para tolueno. Tenemos la presión desde boiler 18 psi y presión de condensador 16 psi. El mínimo reflux ratio se multiplica por 1.5 y tenemos el reflux ratio. Aquí vamos a agregar la segunda columna ideal. Lo mismo en parámetros, tenemos el componente liviano por el fondo tolueno y esta vez el componente pesado por el tope xileno. Para ambos igual 0,005 para tolueno y para xileno. Presión por reboiler 16 y presión por condensador 14. Lo mismo aquí, multiplicamos el mínimo por 1.5 y esto nos da 1.72. Vamos a cambiar el nombre, vamos a abreviar B de benceno. Acomodamos los corrientes y lo mismo aquí, abreviamos xileno y tolueno. Ahora copiamos la cociente mezcla para simular con columnas reales. Copiamos y vamos a pegar. Ahora vamos a agregar la columna real o riguroso. Es una columna de destilación. Vamos a reacomodar los cocientes y vamos a cambiar el nombre. Este va a ser la cociente benceno por el tope. Ahora vamos a extraer datos de la primera columna ideal. Nos vamos a performance y en el número actual de platos tenemos 29 y plato de alimentación 15. Vamos a redondear para ambos
y ahí tenemos el refluxatio 2.27. Y flujo molar por el tope tenemos 268. Anotamos todos esos datos para simular en la columna real. Ahora nos vamos en la columna real, colocamos, redondeando serían 30 platos, plato de alimentación 16. Colocamos siguiente, presión por el condensador tenemos 16 PSI, presión por reboiler 18, siguiente, tenemos un refluxatio de 2.27, vapor rate tenemos 268 kmol hora y colocamos down. Ahora colocamos run. Ahí ya nos convergió la primera columna real. Ahora vamos a agregar la segunda columna real. Añadimos la columna de destilación real. Vamos a acomodar sus corrientes, eliminamos esa corriente. Cambiamos el nombre, colocamos tolueno. Y por el fondo, xileno. Ahora vamos a extraer datos de la segunda columna ideal. Nos vamos a performance y ahí tenemos el número actual de platos, 30, y el plato de alimentación, 14. Ambos se va a redondear. Tenemos el refluxatio 1.72. Ahí tenemos el flujo molar por el tope, 283 kmol hora. Copiamos todos esos datos. Ahora nos vamos en la columna real, colocamos redondeando 31 platos y el plato de alimentación redondeando sería 15. Colocamos siguiente. Tenemos el presión por el condensador 14 PSI y presiones de boiler tenemos 16. Siguiente. Tenemos el refluxatio de 1.72 y el flujo molar por el tope 283 kmol hora. Colocamos down. Ahora colocamos zoom. Ahí ya convergió la segunda columna real. Ahora vamos a realizar algunos ajustes. Ahora dentro de la columna real nos vamos a monitor y vamos a adicionar especificación. Adicionamos y colocamos el componente benceno en fracción 0,99 y ahora vamos a deseleccionar el flujo molar y adicionamos el componente de fracción en benceno. Como podrán ver, ya corrió, se ha ajustado la calidad. Ahora lo mismo para la segunda columna, nos vamos a monitor y adicionamos especificación. En esta segunda columna colocamos tolueno y colocamos en fracción 0,99.
Ahora deseleccionamos el OBP Vapor Rate y seleccionamos el componente fracción. E igualmente esto ya cosió. Ahí se ha ajustado la pureza de cada componente. Ahora vamos a sacar su tabla de datos de benceno. Y lo mismo para tolueno, sacamos su tabla de datos. Ahora vamos a añadir el fracción molar de benceno. Colocamos master componente mol fracción y añadimos el benceno. Colocamos down y ahí ya se añadió el fracción molar de benceno. Lo mismo para tolueno, añadimos la fracción molar de tolueno. Agregamos tolueno, colocamos down y ya está agregado. Ahí podemos observar, tenemos para ambos componentes 0,99, tanto para benceno y tolueno. Ahora, como podrán ver, se ha realizado unos ajustes dentro del monitor de la primera columna. Esto tiene que ver con la calidad del componente. Tenemos el benceno 0,99%. Lo mismo para la segunda columna ZEAL. En monitores se ha hecho los ajustes para tolueno a una calidad de 0,99. Ahora, dentro de la primera columna ZEAL, también se han realizado los ajustes del diámetro de la tose. Ahí se puede observar que tenemos 9 pies de diámetro. Lo mismo para la segunda columna ZEAL, se ha determinado el diámetro de la tose. Tenemos 8 pies. En Hydraulics se puede observar los platos, el plato 1, plato 2, hasta el plato 31. Dentro de las PenHiSys se puede sacar diferentes tipos de reportes. Es reporte en formato texto, reporte hidráulico y reporte en formato Excel. Ahora vamos a observar el reporte en formato texto. Ahí contiene toda información de platos de todos los cocientes. Eso es el reporte en formato texto. Ahora vamos a ver el reporte en formato HiSys. Lo mismo ahí se puede observar una información detallada. Tenemos los cocientes, fracción molar, temperatura, presión. Y ahí tenemos el reporte en formato Excel. Lo mismo tiene todos los datos de todas las cocientes. También tenemos el reporte hidráulico. Ahí se puede observar la longitud de la tose, el diámetro de la tose, los platos y toda la información detallada. Esto fue la simulación de una columna ideal a una columna real.